ellos también puedan recibir la palabra del Señor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, el versículo 18 solamente, es muy corto. Leímos el versículo 17 en la clase pasada o en la enseñanza pasada, y hoy el versículo 18 del libro de Deuteronomio 5. Estamos en los 10 mandamientos, este es el número 7, y dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Vamos a orar que el Señor nos hable a través de su bendita palabra y podamos aprender en esta hora lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Soberano Señor Jesucristo, Dios de la gloria, poderoso Señor y Salvador, habla a esta hora, a este pueblo, a estas vidas que estamos aquí, por medio de la palabra gloriosa y santa del Evangelio. Háblanos a todos, Señor, que esta palabra de Dios corra y sea glorificada, que esta palabra de Dios edifique, que esta palabra de Dios consuele, que esta palabra de Dios fortalezca, que esta palabra de Dios salve, libere, limpie, santifique nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, gloria. Bueno, invite a sus hijos. Aquí quisiera, ojalá que estuvieran los adolescentes, estuvieran los preadolescentes aquí en esta clase. Vamos a hablar de este tema. Tenemos el número 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta mañana, pero es importantísimo lo que tenemos aquí en la palabra del Señor para que podamos todos aprender. Tema, pues, los mandamientos, creo que la quinta parte o la sexta parte. No estoy seguro de en qué parte vamos de los mandamientos. Pero vamos a hablar hoy del versículo número 18, porque estamos estudiando es Deuteronomio. Versículo número 18 del capítulo 5. El tema, entonces, pues, el texto dice, el mandato dice: no cometerás adulterio. Así que, bueno, tenemos que empezar a definir qué es adulterio, ¿no? Hay una primera cosa que vamos a definir es: ¿qué es adulterio? Bueno, por adulterio se entiende la relación sexual extramatrimonial que viola el contrato del matrimonio. Entonces, el concepto de adulterio es relación sexual, cualquier relación sexual fuera del matrimonio o extramarital, extramatrimonial, que viola el contrato o el pacto del matrimonio. El adulterio era considerado un delito muy grave en la antigüedad, o sea que no solamente en la ley judía el matrimonio o el adulterio era considerado como un acto con una pena fuerte, porque era pena de muerte, sino una ley que estuvo antes y que está documentada. Tenemos una ley o unas leyes primitivas. Las leyes primitivas más antiguas que se tiene constancia se llama el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi hay una recopilación de unas estelas de una piedra caliza negra. Esas estelas miden más o menos unos 2 metros de altura, son bastante altas, y ahí están escritas leyes, normas, promulgadas por un rey que se llama Hammurabi porque ese fue el nombre del rey, un rey muy antiguo, y este rey vivió más o menos cerca del año 1750 antes de Cristo. La evidencia documentada de las leyes de Hammurabi se encuentran en un museo en Francia, en París, en el Museo Louvre. Allí se encuentra entonces estas leyes. Este fue un hallazgo que se hizo de la arqueología en el año 1901 en Persia. Allí los arqueólogos descubrieron estas
estos códigos, y en ese código, en esas leyes, ¿por qué lo traigo esta mañana? Porque en una de las leyes que habían en el código de Hammurabi, este rey babilonio, un rey babilonio de la antigua Mesopotamia, este rey decía que había que aplicarse la pena de muerte para los cómplices, o sea, para los que fueran hallados en el adulterio. Había en la ley de Hammurabi pena de muerte. También la ley judaica, la ley mosaica, mejor, judía, contemplaba la pena de muerte en este caso. Así que el adulterio y la fornicación, porque vamos a tener que hablar de las dos palabras. Entonces, el adulterio, para recordar la definición, es toda relación sexual que está fuera del matrimonio, extramarital, que viola el contrato del matrimonio. Entonces, era considerado un delito ya no solamente en la ley judía, sino que una ley más anterior a la ley judía, a la ley de Moisés, como el código de Hammurabi, contemplaba la pena de muerte. Pero vamos a mirar entonces también el término fornicación, porque son dos palabras relacionadas. Fornicación viene del griego, en el griego viene de porneia. En su sentido más amplio denota clase de inmoralidad sexual, pero la mayoría de veces se utiliza para señalar relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. En el diccionario de la Real Academia también busqué, y dice tener ayuntamiento o cúpula carnal fuera del matrimonio, para hablar de fornicación. ¿Qué significa entonces la palabra? Que entonces, ¿por qué hay una, entre los dos términos, adulterio y fornicación? Fornicación como tal es el acto que se comete, que es porneia, la palabra porneia. Bueno, de ahí viene un término que es muy conocido hoy, que es pornografía. De porneia viene pornografía. Así que ya creo que más de uno sabe qué es pornografía, que es una práctica que hoy se está viviendo y a través de las redes sociales se está viendo esta clase de contenido bastante malévolo, bastante dañino y destructor para todas las personas. Esto destruye a los jóvenes, destruye a los adultos, a los casados, destruye a cualquier persona y no importa la edad que tenga, porque esta es una práctica inmoral, algo muy, muy dañino que está haciendo estragos. Por eso es importante que en esta mañana, ojalá los adolescentes, los jóvenes estuvieran también atentos de esta enseñanza, porque aquí la palabra de Dios nos va a cortar a todos, absolutamente a todos. Y como vamos en el tema estudiando el libro, pues ¿cómo vamos a sacar Entonces no, dejemos esto para otro día y no digamos de este tema. Nos toca hablarlo porque es la Biblia y porque aunque lo estoy leyendo en el Antiguo Testamento, también el Señor lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, la razón de que hablemos del tema es porque lo dijo Jesús de Nazaret, lo dijo la ley de Moisés, lo dijo el apóstol San Pablo también en las Escrituras. Así que las cartas, los evangelios, el Antiguo Testamento habla del tema y propone que este es un mandato de no, donde el Señor le pidió al pueblo que no hubiera esa clase de práctica en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo que va a seguir al Señor. No debe existir esta conducta, porque esta conducta pues traerá
consecuencias bastante terribles, no solamente aquí a la vida de la persona, sino que habrá una respuesta de Dios para quien no se arrepienta de este pecado que está escrito en la Biblia. Así que, teniendo en cuenta entonces el concepto, si adulterio es que una persona está casada y se une a otra persona que no está casada, pero si aún la palabra fornicación, y en el mismo término de la Real Académica, del diccionario de la Real Academia, habla de que es tener relaciones fuera del matrimonio, entonces ya la explicación se está diciendo por sí solita, está dando mucha claridad, y la claridad que nos da es que todo lo que se haga fuera del matrimonio, o sea que tener relaciones, que es hoy algo absolutamente de moda, tener relaciones antes del matrimonio o estando en el matrimonio y tener relaciones, todo esto es considerado fornicación, pero ya el que está casado se le da el título de adulterio, pero el acto que hace es la fornicación, porque la fornicación es el acto como tal que se comete con una persona. Es importante que nosotros miremos lo que decía o que dice la Biblia, o lo que decía la ley con respecto a la interpretación, cómo se interpretaba y cómo mandaba la palabra del Señor acerca de este pecado. Levítico 20, versículo 10, dice la Biblia: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley entonces contemplaba una pena muy, muy grave para el que cometiera este pecado. Era con pena de muerte. Eso dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio, los dos deben ser muertos. El adúltero y la adúltera deben ser muertos. Así que no había escapatoria. El profeta se queja a través de Oseas en el capítulo 13 y 14. Oseas capítulo 4, versículo 13 y 14. Dios está haciéndole un llamado al pueblo acerca precisamente de lo que está viviendo. Y dice el verso 13: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Yo miré esos versículos en la Biblia porque aquí hay una clasificación y hay una separación entre lo que es fornicación y entre lo que es adulterio. Habla, fornicarán las hijas, o sea, está hablando de las jóvenes que todavía no estaban en matrimonio, que tenían relaciones sexuales, que iban allá a las montañas, porque el pecado de Israel también, la fornicación y el adulterio también tenía una forma de metáfora y hacía alusión también a la fornicación con los ídolos y con los dioses. Pero no solamente era que se apartaban del Señor y lo dejaban a Dios, porque el Señor se considera como el esposo fiel y a Israel como la esposa infiel que se fue a fornicar con los ídolos. Pero no era solamente la adoración a los ídolos, sino que eso iba mucho más allá. Iba al culto idolátrico pagano, que era el culto
era un culto de una orgía de una categoría horrible, que no lo puedo mencionar porque tenemos muchos niños aquí. Allá dice que debajo de los álamos, de los olmos que tuviesen gran sombra, allí vuestras hijas iban a fornicar y adulterarán vuestras nueras. Para hablar de mujeres que ya estaban casadas con los hijos de Israel, dice, vea, ellas van a adulterar, pero el acto que cometían era el mismo. Pero hay una distinción entre la soltera y la casada, entre el soltero y el casado, para hablar de fornicación y adulterio. El versículo 14 dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. O sea que el Señor habla de que que ese pecado Dios lo castiga, de que esa práctica, esa conducta no era aprobada por el Señor de ninguna manera, de ninguna manera. Y aunque en el pueblo antiguo en el Antiguo Testamento hubieron hombres que tuvieron varias mujeres, por eso el Señor en el capítulo 19 de Mateo, la Biblia habla, el Señor dice, pero al principio no fue así, sino que varón y hembra Dios los creó, varón y hembra, o sea, hizo uno solo y otro, no hizo un hombre y le hizo 3 o 4 mujeres, o a la mujer le hizo 3 y 4 hombres, no, hizo uno y uno. Así que Dios nunca ha aprobado ese tipo de relación. La moral sexual, la pureza sexual israelita era tenida muy en cuenta. La moral sexual en cuanto a la mujer, en cuanto a las jóvenes, en cuanto a la virginidad, en Israel tenía una aplicación que si hubieran relaciones fuera del matrimonio, estrictamente había un castigo rígido, severa, era una aplicación terrible, las implicaciones que tenía cuando no se vivía en esta pureza. Y hoy en día estamos viendo eso, ¿no? Estamos con las redes sociales, pero las redes sociales nos están haciendo también un estrago bastante terrible. Hay gente que no está considerando que lo que está en las redes sociales, que todo eso que sale ahí no es malo. Y tengamos mucho cuidado, porque si la palabra fornicación viene de un término en griego, porneia, de donde viene pornografía, entonces todo lo que esté relacionado con la pornografía es fornicación. Entonces todo lo relacionado con ese tema es fornicación. Y entonces cualquier persona que esté inmersa en este mundo necesita buscar a Dios para que lo ayude a salir, y ya vamos a seguir mirando la palabra, porque Dios tiene medidas, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere salvarnos y Dios quiere liberarnos de todas estas prácticas absolutamente malignas y perversas que están torciendo y están dañando. Por eso es que la persona está perdiendo la identidad, porque ahí lo que el maligno está metiendo a través de toda esta enseñanza en las redes es que el ser humano pierda toda la cordura, toda sensibilidad, toda moral, que sea inmoral hasta la saciedad, para pervertir al ser humano y dañarlo. Dice Deuteronomio, para hablar el capítulo 22, acerca de la consideración que había por las jóvenes. O sea, si una joven no era hallada virgen, o si un hombre
Aquí vamos a leer unos pasajes. Esta era una práctica, esto era algo abominable, era tenido por un acto vil y abominable. El que acosaba a una mujer, el que violaba a una mujer, allí tenía pena. Vamos a mirar la Biblia. O si una mujer recién casada, Deuteronomio 22, versículo 20. Vamos a leer unos pasajes, unos versos de la Escritura. Dice Deuteronomio 22, desde el versículo 20. Voy a leer, me va a tocar leer desde antes para poder darle un contexto más. El versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13. Leyes sobre la castidad. Deuteronomios, capítulo 22, versículo 13. Estos son temas que casi no se abordan, pero hay que leerlos en la Biblia, porque están ahí. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Esta era una falta grave. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Qué era eso? Bueno, el matrimonio en Israel, la boda, la ceremonia, tenía una distinción totalmente en cuanto a la cultura. Según la cultura, pues la hacía la misma Biblia, la ley judía, y era que cuando terminaba la boda y los dos se iban, la parejita se iba a la luna de miel, no era como aquí que termina la boda y se suben al carro y se van y se desaparecen y nadie más vuelve a saber de ellos hasta después de muchos días bajan de la luna. Sino que allí no se podían ir. Había un cuarto, un sitio, y tenían que llevar un trapo, una sábana, y tenía que ponérsela el hombre a la jovencita, y cuando tuvieran el acto, entonces, si la muchacha era virgen, si la jovencita era virgen y sangraba, el que sangrara era la señal. Esa sábana la tenía que coger el varón y entregarse a los papás de la muchacha. O sea que no podían, después de la boda, tenía que quedarse la parejita de casados y los papás de la novia, hasta que ellos se llevaran en la mano la señal y tenían que guardarla, tenían que guardar ese trapo, porque si algún día este señor que la tomó por esposa y que se casó con ella, la aborreciere, atribuyéndole faltas que den de qué hablar, y dijere, yo tomé a esta joven y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Era un juicio que se hacía. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. O sea que un grupo de ancianos tenían que ver esa evidencia, era con evidencia. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Porque esta era una manera en que buscaban divorciarse, separarse los antiguos.
y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Esta era la ley. O sea que el que pensaba deshacerse de ella, aludiendo que es que no la encontró virgen, y si había la evidencia, tenía que tenerla por siempre. Dice el versículo 20 ahora: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea, si fuera entonces verdad, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire la severidad de la ley. Ya por eso usted recuerda un pasaje del capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde los fariseos llevaban a una mujer de rastra y la metieron allá donde estaba el Señor, y iban con piedras una cantidad de gente. Bueno, era basado en esta interpretación de la ley. Entonces, si resultara verdad el asunto que la muchacha antes del matrimonio, entonces por eso fornicación, ¿qué es? La relación antes del matrimonio. Antes del matrimonio, o sea, lo que es la fornicación, el adulterio, la fornicación es antes y el adulterio es el acto que se comete después. Pero los dos son el mismo pecado, el mismo pecado. Y tenía una sentencia en la ley horrible, era pena de muerte. Recuerde, para los adúlteros, si eran dos hombres, el hombre y la mujer, los dos tenían que morir. Pero en este caso, si fuera la muchacha la que se prostituyó, porque aquí dice, porque la palabra fornicación en el Antiguo Testamento, o sea, en hebreo, está relacionada con prostitución. O sea, que prostituirse, esto es una persona, un hombre, porque habían prostitutos y prostitutas. Un hombre que se entregaba era un prostituto, y una mujer que se entregaba a esa clase de vida. Entonces, por eso hoy en día encontramos el mismo, porque el pecado del hombre no ha cambiado. La desgracia de la humanidad sigue siendo el mismo problema. El no haber obedecido, el no oír a Dios, el dejar una vida de inmoralidad terrible. Hoy estamos viendo eso, que las muchachas, las niñas ya desde muy temprano se acuestan con cualquier muchacho. Y estamos viendo entonces que se están enviando las muchachas, los jóvenes están pidiendo, por eso quiero que los jóvenes estén en esta enseñanza. Porque algunos están diciendo que como esto es, que la fornicación es tener un acto sexual directamente con una mujer, o viceversa, pero que mientras se haga a través de las redes sociales que no pasa nada. Entonces por eso los muchachos, en algún caso los muchachos presionan a las muchachitas, a las jovencitas, que le mande una foto, de parte del cuerpo de que son íntimas, que no se deben revelar, pero ahí están los muchachos. Y lo más triste es que sean pentecostales, bautizados en el nombre de Jesús, y que hayan recibido el Espíritu Santo, y que aún estén sirviendo en la iglesia, haciendo esta clase de conductas y actos abominables. Abominables. ¿Por qué? Porque toda esta clase de cosas están conduciendo, y no solamente estamos viendo entonces que son los varones, porque ojo, no, esto no va solamente para los varones, las muchachas también se ha evidenciado, también hay
evidencia de qué, de que muchachitas están acosando a los muchachos y a los hombres, también mandándoles fotos, imágenes íntimas, y esto está pervirtiendo y está dañando completamente la parte moral. Hay una inmoralidad, y esto es lo que la Biblia censura, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que la relación sexual sí está permitida. Quiero decirle que las relaciones sexuales no son una maldad, no, pero están enmarcadas dentro del matrimonio, O sea, todo lo que se haga fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio. Y todo esto, pues ya miraremos cómo lo pena la Biblia. Sigamos leyendo. Vamos en el verso 21, ¿no? Vamos a leer el verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea que la ley era una sentencia terrible. Pero aquí habla que era para los dos, el hombre y la mujer, los dos serían cortados. Versículo 23. Si viera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que si alguno llegare y una muchacha que está casada o que no estuviere, pero que ese caso fuera en la ciudad, ella podía dar voces y gritar para que fuera defendida. Pero si no hace eso, entonces había una pena. Versículo 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, comprometida, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita su vida, así es en este caso, será sin culpa. Versículo número 27. Porque él la halló en el campo, dio voces y la joven, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Amén. Todo lo que se hiciera fuera del matrimonio era castigado. Una mujer podía ser librada si la forzaran y ella tratara de defenderse, pero no. Entonces fíjate que las leyes de hoy en día no apuntan a eso. O sea, por eso una mujer que es violada, que es forzada, esto tiene pena en la ley, en las leyes, y la ley colombiana tiene pena y están imponiéndole que vaya como a cadena perpetua, creo que es esta clase de conductas, porque atentan contra la moral, contra la dignidad humana. No sé cómo voy de tiempo. Juan capítulo 8, versículo 3 al 6 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio dijeron:
maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mira la manera de proceder de los judíos. Pero cómo habían interpretado la ley y cómo la habían ya cambiado, ¿no? Porque ¿a quién tenían ahí? Hallaron a una mujer en el mismo acto del adulterio. Y bueno, si la hallaron en el acto del adulterio es porque no estaba sola. Había un hombre con ella. ¿Y por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué traían a la sola mujer? Y la iban a matar. Porque la Biblia dice que venían con piedras y forzaban al Señor a ver qué decía, y Jesús escribía en tierra. Usted conoce ese pasaje muy bien. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Y como lo forzaron, entonces Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, sea el primero que lance la piedra. Y dice la Biblia que acusados de sus conciencias, desde el menor hasta el mayor, salió todo el mundo, se perdió de ahí y quedó solo la mujer. Y cuando Jesús levantó su cabeza, dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y dicen, no, se fueron, se han ido. ¿Qué dijo el Señor a la mujer? ¿Qué dijo el Señor a la mujer? El Señor le dijo dos cosas importantísimas. Una, ni yo te condeno. Número uno, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Yo tampoco te condeno. O sea que Dios tuvo que misericordia. La pena de muerte se acabó ahí. El Señor vino para cambiar ahí. Ya no había pena de muerte, había misericordia. Oiga, se relaciona con el tema que hoy se expuso. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. No venía para matar, venía para salvar. Entonces Dios viene para tener misericordia de la humanidad. Por eso todas estas prácticas que estamos viendo hoy, estas conductas bastante depravadas, ¿qué tiene Dios frente a ello? Misericordia. Dios quiere que el hombre se arrepienta, o sea, cambie y no siga ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque al final el hombre tendrá que encontrarse con Dios y un día sí Dios va a reprender y va a castigar y va a hacer juicio. Pero ahora Dios tiene misericordia. Entonces, número uno, Dios le mostró la misericordia. Número dos, porque la misericordia no es alcahuetear. Una palabra que dice mucho mi papá, o decía cuando estábamos en casa. Y es que yo no soy alcahueta. Porque alcahuetear es la tolerancia. Hoy es un término más moderno, más exquisito, la tolerancia. No, es que hay que ser tolerables, tolerantes. El Señor dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le dijo el Señor la segunda? Tuvo misericordia, uno, pero dos le dijo, vete, pero no sigas esa misma conducta. No peques más. O sea que Dios tiene misericordia y la misericordia de Dios es para que el hombre cambie, reflexione y no continúe en la misma práctica. Pero vamos a ver expresamente qué dijo Jesús. Oísteis, Mateo 5, 27 al 30, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Aquí sí se puso grave el asunto. Porque Jesús dejó claro que en la reforma que hizo a la ley, no la quitó. El Señor no anuló la ley, no anuló estos mandatos. El Señor les dio una interpretación más amplia. La ley contemplaba simplemente el acto como tal, quitarle la vida a una persona, ya.
que si hallara una persona que estaba con otra en el acto de fornicación, ya ese era el castigo. Pero el Señor fue más allá, porque el ser humano a veces se preocupa de lo externo solamente, y no de la parte interna. Entonces, por eso vuelvo a resaltar lo que hoy está pasando. Que el muchacho no, que es que como la muchacha me está mandando imágenes, que no, que eso no pasa nada, que nosotros somos novios y que nos vamos a casar ya, y entonces por eso nos mandamos fotos desnudos. Eso es fornicación. Así es sencillo. Eso es pecado. Eso es pornografía, porneia. Entonces, jovencita, Dios quiere que usted se guarde pura. Un día tendrá su esposo y mostrará su cuerpo a su esposo, pero un día cuando estén ya y se hayan casado. Pero no te prestes ahorita para la maldad. Fíjate cuántas cosas hacen los pirómanos con estas imágenes. Las niñas, las jovencitas se dejan presionar y mandan una imagen. Y hay los que están allá captando y cogen la imagen y llaman a la muchacha, vea, si usted no hace tal cosa, publico esta imagen. Se la mando a sus... Bueno, hay una cantidad de cosas y con esto están haciendo, vea, esto está lleno, la internet está llena de esta maldad que está sucediendo en estos últimos años, en este último tiempo que estamos viviendo, está lleno. Y los jóvenes están siendo presa y se les hace fácil tomarse la fotico y mandarla por ahí. Y con esto están haciendo destrozos. Ahí están todos esos cazadores de niñas, todos estos pedófilos y una cantidad de perversos que están allí para hacer daño y destrucción. Pero aquí está la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tal vez el consejo de mamá y papá no puede funcionar, pero aquí está más que el consejo de un hombre. Aquí está el mandato divino, la palabra de Jesucristo el Señor. Y esa es la que sí puede controlar y puede cambiar al ser humano y lo puede hacer reaccionar de su vida que está en un estado mal. Jesús dijo, si mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué tal le parece mirar una imagen de una mujer desnuda o un hombre desnudo y estar ahí? ¿Cómo le parece? ¿Eso será qué? Fornicación, adulterio. ¿Cuál es el remedio que dio el Señor? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El remedio de Jesús. Si tu ojo derecho, no es que te saques un ojo. Mejor es que se te pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea que aquí hay juicio por este pecado. Jesús no dijo que no iba a haber juicio. Jesús dijo que podía llegar por esa conducta a alguien a perderse y a ir a la condenación. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué habla el Señor? Que se corte uno las manos entonces, que se saque los ojos. No. El Señor está hablándome de que si estar en esa práctica me está dañando, ¿qué hago yo? Córtala. Cortarla es, póngale fin, decida. No voy a entrar más. No voy a permitirme para esta clase de cosas, de situaciones malas, y córtalas. O sea, voy a ponerle final a esto, porque uno puede ponerle fin. No me vengas a decir entonces, no, es que esto ya es una atadura. Pues el Señor vino para librarnos de toda atadura. Toda atadura, Jesucristo nos limpia, porque para eso Él vino a salvarnos. Él es Dios por eso, porque Él sí puede liberarnos de todas esas conductas malignas y perversas. Pablo lo ratifica, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
Aquí ya Pablo va un poquito más allá y mete también la palabra adulterio, pero mete la palabra fornicación y mete la palabra inmundicia y lascivia o lujuria. ¿Y qué son eso? Son los escenarios donde se cometen todas estas cosas, porque ahorita la gente hace una cantidad de maldades. La inmundicia es eso, la inmundicia es eso, toda esta clase de prácticas que se están haciendo por la internet, que se está mandando, porque antiguamente, hace unas décadas atrás, que no existía la internet, pues existía este mal, porque mire desde dónde existe. Si el código Hammurabi lo contempló y lo metió ahí 1750 años antes de Cristo, y la ley de Moisés que se escribió más o menos a partir del año 1450 antes de Cristo también, empezó a hablarse el Deuteronomio que se escribe más o menos entre el 1250. Ahí encontramos entonces en la palabra del Señor que esto tiene historia desde que el hombre existe. Pero Dios sigue obrando y de esto es que nos quiere librar. Así que Pablo metió la inmundicia y la lascivia. Y pues no puedo entrar en detalle con esto, porque ese es el mundo perverso donde se hacen toda esta clase de actos, donde está la lascivia y la inmundicia. Y ahí estamos hay páginas en internet llenas de esto. Un día terminamos el culto en la página de Altamira. Estábamos aquí con mi esposa los dos sentados, terminamos el devocional de la mañana, se cerró el video. Cuando hace el cierre el video, que se cortó la transmisión. Y en ese instante me entró un video en la página de Ipú Altamira. Un video de pornografía. Mi esposa y yo, ahí. O sea, es que el mal está así. O sea, no es necesario tampoco que el muchacho es que está buscando. No. Le mandan. Aquí entonces se necesita que exista algo más fuerte que la misma capacidad humana de resistencia, que la misma voluntad. Uno necesita el Espíritu Santo. Uno necesita el poder de Jesucristo para ser librado, porque si no, el enemigo lo va a dominar por algún lado, por alguna parte, se le va a meter. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que no quiere es que usted y yo seamos salvos. Ya. Ese es el todo, ese es el fin. El enemigo quiere que nosotros le demos rienda a todos los deseos de la carne, porque si le damos rienda a los deseos de la carne, entonces haremos cosas en contra de la voluntad de Dios. El joven se anticipará al matrimonio y entrará en toda esa clase de prácticas, se conquistará a la muchacha por internet, harán que tengan relaciones y después no pasa nada, y después no pasó nada, pero sí pasó. Pablo sigue diciendo, para terminar, en el Gálatas 5:19, que es lo que dice fornicación, inmundicia, lascivia, pero en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no podemos engañarnos. O yo estoy con Dios o estoy sin Dios. Aquí hay que tomar decisiones. Aquí cortar es tomar una decisión. ¿Yo voy a seguir viviendo así? ¿O yo me voy a arrepentir? Uno le toca tomar una decisión. Porque eso es, el Señor tiene misericordia. Si alguien está cayendo en esto, Dios no lo va a matar, ni lo va a destruir, ni lo va a hacer un juicio. Nada de eso le va a pasar. Pero Dios ahorita lo deja. Pero si usted no toma la decisión ahora, un día te vas a arrepentir y puede ser que sea tarde.
cuando ya no haya oportunidad de arrepentimiento. Es mejor arrepentirse hoy, que Dios nos está dando una oportunidad, que Dios tiene extendida la misericordia. Por eso el ser humano comete toda esa cantidad de perversiones y acaso Dios está destruyendo a todos esos que tienen esas páginas, a todas las personas que están haciendo esos daños ahí. ¿Los está destruyendo? No, los está dejando, le está dando oportunidad de que se arrepientan, por cuanto Él un día estableció un día en el cual juzgará los secretos de los hombres, porque eso lo hacen en secretico, ahí están encubiertos, pero un día Dios sacará a la luz todo, habrá todo que dará a la luz, y en ese día es donde muchos se van a arrepentir, pero ya el arrepentimiento no servirá de nada. Hay que arrepentirse ahora que hay tiempo. Pablo también lo escribe a la primera a los Corintios, dice el capítulo 6 y el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es injusticia? Hoy que tanto se habla de la justicia, escúcheme eso, para los que gritan acerca de la injusticia, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso es enmarcado dentro. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entonces nos dice quiénes son los injustos: los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Escritura. No heredarán el reino de Dios. Y yo lo que estoy buscando es heredar el reino de Dios. El reino de Dios. Así que esto de codiciar, de empezar con esas prácticas, de empezar a alimentar cositas, el ser humano, claro que el ser humano, al hombre, al varón, al macho le va a gustar una mujer. Y a una mujer le va a gustar un hombre. Eso es lo natural. Eso no es abominable, eso no es una cosa horrible. Eso es natural. Pero que empiece a dejarse llevar, que por esa atracción la convierta ya en una práctica para tener una respuesta sexual. No, y que como ahora es por internet, sí, ahora es por internet, peor todavía, porque algunos lo tienen hasta chantajeado. Es que se ha oído de esos casos. Hay casos que, y vea, jovencita, yo le aconsejo, joven, si usted está enredado en un problema de estos, por favor, no se quede más callado. Si a usted lo están chantajeando porque usted envió una imagen, es mejor pasar un rato de pena y de vergüenza y que se ponga uno la cara enrojecida, así, rojo, y hable con su mamá, con su papá, con alguien, y denuncie eso a la autoridad. Denuncie eso a las autoridades para que no te sigan chantajeando. Porque usted no puede seguir siendo una presa del mal. Porque eso le puede estar pasando a alguien, que lo están chantajeando. Y si es, vea, no importa si es un hermanito de la iglesia que te está chantajeando eso, denúncielo. Denúncielo. Yo lo autorizo en el nombre de Jesús que haga eso, porque aquí la perversión, el evangelio es evangelio de santidad. No la Biblia no es como algunos están diciendo, no, es que allá se esconden esos pastores y toda esa gente para hacer, el que se quiera esconder bajo la Biblia para hacer perversiones, pues el Señor le va a pagar. Claro que le va a pagar. Si aquí las autoridades lo encuentran, lo llevan allá, lo arriman para hacerle unos cargos y condenarlos, cuanto más el Dios de la gloria, del cual nadie se burlará, nadie se podrá burlar. Así que Dios es bueno, es justo, es misericordioso, pero que nos guarde el Señor de alguien que esté ahí, y si alguien está haciendo, arrepiéntase primero, recuerde que Dios le da oportunidad, pero dele oportunidad a ese muchacho si alguien lo está chantajeando, si alguien está usando esta práctica, para eso está la ley. Para eso está la ley. Nosotros aconsejamos en la parte espiritual, pero también existe una ley civil, una ley penal, a donde se puede acudir
para todas estas cosas, porque estos males que se están cometiendo y que están dañando la humanidad terriblemente, por eso estamos viendo todos estos jóvenes, todas estas niñas que están entregadas a las drogas, a estas prácticas de inmundicia que no tienen identidad ninguna, por eso, por prácticas malignas. Hombres, a las niñas, por favor, las niñas, si su papá, un hermano, su tío lo está tocando, denúncielo, porque esta es una práctica inmoral. No es natural que un papá esté tocando, una mamá esté tocando las partes íntimas. Esto es castigable. Así que todas estas cosas se tienen que denunciar. Y el que esté haciendo esto se tiene que empezar a arrepentir, porque si no se arrepiente, la ley lo puede coger. Lo puede coger la autoridad. Así que, ¿a qué nos llama Dios? Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 y 3, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad del Señor, santificación. Hay que vivir una vida santa de adentro. No una vida de demostrarse santidad, porque uno en la pieza está la puerta trancada, con su celular, con su tabla y su computador, el internet. ¿Quién te ve? ¿Qué haces? Nadie te ve. Claro que te ven, claro que me ven. Ahí está el primero que examina todo, es Dios. Dios conoce todo. Dios lo sabe todo. Así que creo que vamos a dejar el tema hasta aquí. No alcanzamos a hablar de los otros, de no hurtarás, no codiciarás. Bueno, el verso 10 quedó en el mandamiento 10, quedó en una parte, quedó implícito en esta enseñanza sobre la pureza sexual. Si le pudiéramos llamar así esta enseñanza, ese sería el título, la pureza sexual. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude, nos guarde, que Dios guarde al esposo, a la esposa. Esto no, vea, frente a este tema no hay fuerte nadie. Nadie es fuerte. No, yo ya soy un viejo. Hay viejos muy perversos. Hay viejitas perversas. Sí, señores, así es. Así como hay muchachos, así también. Esto no tiene edades. Aquí lo único es la misericordia de Dios, apelar a la misericordia de Dios y rogarle al Señor que nos guarde, pedirle al Señor que nos guarde nuestros hijos. Padre, vigila a sus hijos. Hay que cuidar los hijos, hermano. Si usted los entrega si usted les deja el control del internet completamente, dice que mi hijo está encerrado en su cuarto, levántese, vigile, mire a ver si tiene que apagar el internet, apáguelo, pero controle, porque sus hijos se pueden estar perdiendo adentro de su propia casa. Ahí también se los pueden estar chantajeando, ahí también pueden estar los pícaros haciéndoles daño a nuestra propia familia y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Así que vamos a orar al Señor para que Dios derribe todo muro, toda cadena, toda atadura, toda fuerza maligna que nos está mandando el enemigo, porque todo este sistema que hay en el mundo ya es un sistema para matar, para destruir moralmente, espiritualmente la humanidad. Pero hay un Dios poderoso que levanta su iglesia en este momento, así que vamos a orar. Claro que un mensaje como estos, ¿cómo será censurado de internet? Si ya pudiera, nos lo quitaban de ahí, nos lo volaban del internet. Pero gracias a Dios por las personas que lo alcanzan a oír, porque aquí estamos predicando a Jesucristo y su evangelio, porque aquí estamos esperando irnos con el Señor cuando Él venga. Y si nos toca poner la vida por predicar el evangelio y nos censuran hasta allá, pues toca hacerlo, porque
Esto se llama la vida eterna. Soberano Señor Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por la palabra. Te doy las gracias porque tú eres bueno. Te doy las gracias por la misericordia que has tenido para con todos, porque has sido bueno, Dios, has sido misericordioso. Nos ha cubierto, nos ha guardado, pero quiere liberarnos de todas estas prácticas, de todas estas inmundicias, de todas estas cosas horribles en las cuales el enemigo ha perturbado la humanidad y por el deseo de la carne lo ha llevado desenfrenadamente a cometer toda clase de actos malignos y perversos. Pero en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo hay autoridad para vencer todas las fuerzas del mal. Señor, libra a nuestros jóvenes, líbralos, Señor, de esas conductas, Dios mío. En el nombre de Jesús, abre los ojos a los padres, que algunos están ciegos y no se dan cuenta en qué están cayendo sus hijos, Señor. Ábrenos los ojos para que veamos, Señor, cuando el enemigo quiera destruir nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está en este momento en alguna cosa de estas perversas, Señor, hágalo que se arrepienta, hágalo que cambie, Señor, que se humille a Dios, que busque la misericordia de Dios, que espere en el Señor, que Él es libre.